Yo le voy a decir lo que es la Navidad. Pero primero le voy a decir lo que no es. La Navidad no son regalos. La Navidad no es materialismo. La Navidad no son deudas. La Navidad tampoco son competencias. Porque a veces, tengo que hacer regalos, y a veces hay vanidad en eso, en hacer regalos caros, por impresionar al que se le va a regalar. Bueno, el hermano Dan el jueves nos hablaba mucho acerca de eso. La Navidad tampoco es estrés, tampoco es cansancio. La Navidad tampoco es amargura, porque hay cuantos que se amargan. Y yo sabía que cuando empieza a llegar el tiempo de primavera, es un tiempo crítico para las personas que sufren depresión. La Navidad tampoco es depresión. La Navidad tampoco es egoísmo, de pensar solo en mí. Y si yo estoy bien, no importan los demás. Tampoco es vanidad de demostrar, ¿no es cierto?, que somos más o que tenemos más. Eso no es Navidad. Tampoco es hipocresía demostrar lo que no somos. Navidad, aunque hay mucho, tampoco es soledad. Mucha gente que está sola. La Navidad tampoco es indiferencia. ¿Sí? No me importa. Tenemos un ejemplo que sí nos debe de importar. Y tampoco es regalar para que te regalen. Lo voy a hacer para que me devuelvan la mano. Si tuviésemos que definir lo que es la Navidad, ¿cómo la definiríamos? En una palabra. ¿Qué diríamos? Quizás nosotros definimos la Navidad por lo que nos enseñaron nuestros padres, por lo que fue la Navidad desde nuestra niñez. Quizás la Navidad era una cena muy exquisita, muy abundante, o quizás esa cena era muy poco. Pero hermanos, hermanas, no es lo que tú comas, es en honor de quién lo haces. Eso es lo importante de que nosotros tengamos claro, sobre todo los hijos de Dios. Las personas que no tienen el conocimiento, nosotros podemos decir, sí, está bien. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de saber claro qué es la Navidad y en honor a quién nosotros vivimos y en honor a quién lo hacemos. La gente tiene distintas opiniones. Aún los cristianos tienen distintas opiniones, si adornar, si no adornar, si poner un árbol, si no ponerlo, si prender luces o no ponerlas. Esos son detalles. Pero yo reconozco que empezando, ahora cada vez se adelantan más los tiempos, noviembre, la quincena de noviembre, ya empieza un espíritu distinto a todo el año. Usted sea cristiano o no, se siente que hay otro espíritu, ¿verdad? Porque no puede ser igual a la otra fiesta. El regalo del cielo, el regalo de Dios, el plan perfecto de Dios se hace notar entre la humanidad. Y también va en el carácter de cada persona, ¿verdad? En querer hacerlo, no hacerlo, pero es mejor hacerlo, ¿verdad? Porque en todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, que el Señor pone el hacer como el querer en nuestros corazones. Y si algo hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces no es importante lo de afuera, es importante en el corazón. Y es algo que nosotros no debemos de olvidar, que todo lo que se recuerda en esta fecha fue el plan maravilloso de Dios. Fue el plan maravilloso de Dios y que nosotros solamente hay un lugar donde nosotros podemos encontrar respuesta y eso es en la palabra de Dios. Ahí está clarito lo que el Señor
ideó para nosotros. Y nosotros podemos ir a Lucas, Marcos, Juan, Mateo, pero ahí se nos relatan los sucesos, ¿verdad? Cómo fue. Y lo cantamos acá maravillosamente, que Él vino, ¿verdad? Como los ángeles fueron, los pastores fueron a adorarlo, como hubo ángeles del cielo que le comunicaron, que le confirmaron esta noticia maravillosa, que era esperado por los siglos a este Mesías. Cristina leía Isaías, fue el profeta del Evangelio Isaías, como él habló, ¿no es cierto?, de este Mesías, como él habló en el 53 del sufrimiento del Mesías, claramente. Entonces, todos los que esperamos en el Señor vamos a encontrar la respuesta y la inspiración en la palabra de Dios. Ahí están. Y aquí vamos a encontrar el significado de la Navidad en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Le voy a invitar a que incline su rostro. Señor bendito, estamos en una fecha tan importante, en un momento, Señor, que nos lleva a mirarte a ti, que nos lleva a reflexionar. Y te pedimos, Señor, que aún tus hijos, que muchas veces estamos tan afanados, que perdimos el sentido, que podamos reflexionar, porque la Navidad eres tú. La Navidad es el plan de Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a tenerlo claro y a no caer, Señor, en los afanes ni la corriente del mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y esto es la Navidad, se lo voy a leer. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Esa es la Navidad. El propósito de Dios fue enviar a su Hijo para reconciliarnos con Dios. Eso es, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia, se hacen muchas representaciones, ¿no es cierto? Pero todo viene de Dios. Todo lo regaló Él, Él lo dio. Y dos palabras que suceden acá. Encarnación, ¿verdad? Donde Dios, siendo Dios, tomó un cuerpo humano. Y quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al 5. Aquí la palabra nos habla claramente cómo fue esa encarnación. Filipenses 2, del 5 al 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya, está bien, está medio inspirado. Aquí nosotros vemos cómo Él dejó, ¿verdad? Nunca Jesús dejó de ser Dios,
pero al tomar el cuerpo humano, Él se despojó, ¿verdad? Él dejó todos esos privilegios y tomó el cuerpo humano. ¿Quién es este bebé? ¿No es cierto que hay tanta gente que pone un pesebre, que lo recuerda, pero muchas veces es solo tradición? Es solamente una ilustración. ¿Quién es este bebé que dejó Dios que se encarnara? Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aún siendo Dios nació en el mundo y creció como un hombre para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Escuchaba comentarios yo de que hay gente que no tiene problemas con el bebé Jesús, porque el bebé Jesús no le exige nada, no le pide nada. No tienen problema con que Jesús sea bebé. El problema es cuando el Señor empieza a dar las enseñanzas, cuando empieza a pedir que el Hijo de Dios debe de cambiar. Entonces el Señor mandó a este bebé y al tomar, ¿no es cierto?, este cuerpo, fue la encarnación de Dios en un ser humano. No se convirtió en hijo de Dios porque ya era hijo de Dios. No pasó a ser Dios después de eso porque ya era Dios. Nunca Él dejó de ser lo que siempre, porque siempre fue Dios. Es por una razón. ¿Para qué se encarnó y vino a esta tierra? Para que todos nosotros cambiáramos de posición y ahora fuéramos hijos de Dios. Esto es la Navidad. Esto es la Navidad. Esto es lo que nosotros debemos. No cualquier bebé, sino uno nacido de una virgen, sin pecado, porque era hijo del Dios viviente. Solo Dios podía hacer esa encarnación de poner una semillita en el vientre de aquella virgen, que no fue necesaria una relación sexual, porque ella dice, pero ¿cómo será? Va a venir el poder del Todopoderoso. Por eso es única esta concepción, por eso es santa, sin pecado. Y nosotros podemos ver que se encarnó con un propósito. Hermanos y hermanas, esto es un precio alto para Dios. Venir a tomar un cuerpo humano, someterse a lo que somos. Para nosotros es normal ser humano, pero no para Él, porque Él era santo, perfecto, ¿verdad? Nosotros nos vivimos equivocando, Él no. Y Él tuvo que vivir en personas que se equivocan, que fallamos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le digo, hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Y lo habrá dicho de nosotros? También. Porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. La estudiamos, ¿no es cierto? La sabemos, pero no la practicamos. De nada vale que nosotros conozcamos tanto si no lo practicamos. Lo que sabemos, lo que aprendemos, inmediatamente tiene que entrar en práctica. ¿Y cuál es la segunda parte que salía ahí, principalmente en Corintios 2, del 5 al 7? La reconciliación, ¿verdad? ¿Qué es reconciliación? Es unir, es dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. En este caso, Dios y nosotros. Nosotros por mérito no lo podíamos hacer. Aunque hayan dicho, ¿no es cierto? Oh, esta persona es tan buena, tiene ganado el cielo. Mentira. Nadie. Porque Jesús lo dijo en Juan 4, en 4:12 me parece que. No, ya, se me olvidó. Ya, olvídense de eso. Donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, si no es por Él. No hay otro camino, no hay obras. Aunque usted se dé latigazo, aunque usted se arrastre de rodillas, aunque usted deje de comer, nada. Solo Jesucristo. Y esa es la reconciliación. Dios Padre, por medio de su Hijo, envió a su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos, porque éramos enemigos incapaces
Porque hasta que llegó el conocimiento en nuestra vida, nosotros supimos que estábamos en pecado. Y desde ese momento supimos que necesitábamos un Salvador, necesitábamos alguien que rompiera el abismo del pecado hacia Dios. Y ese puente, ese alguien es Jesucristo. No hay nada más. Hermano, que dice aquí que la reconciliación, ¿no es cierto?, es unir. Es dejar a un lado la hostilidad entre dos personas. Pero qué difícil es reconciliarnos. Ya el otro día veía una serie que dan de unos policías que son de verdad. No es una película. Y que habían unos vecinos peleando. Y agarraron a uno y lo esposaron. Y decía, pero ¿por qué me esposas? ¿Por qué me esposas? Porque necesito tenerte controlado, le dijo, porque eres grande y me puedes pegar, le dijo el policía. Y allá estaban los otros amontonados, enojados con el de acá. Y ahí le dice, yo voy a ir a hablar con él para que esta cosa la arreglen a la buena. Porque si no, voy a tener que ir a esposarlo a todos los otros. Y ahí él dice, no, si yo voy a estar tranquilo, no se preocupe. Pero no lo soltó. Y ahí fue el policía a hablar con los otros. Y dijo, no, sí, vamos a conversar, Y ahí vinieron para acá, sí, nos vamos a arreglar a la buena, ya no vamos a tener más problemas entre nosotros. Y yo dije, eso es. Esa es la reconciliación. Si ellos, siendo personas naturales, podríamos decir, lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros somos tan desobedientes a la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros no obedecemos a lo que el Señor quiere? El Señor dice, perdonaos, porque si no se perdonan, yo no los voy a perdonar. Porque yo los perdoné a ustedes sin que ustedes me pidieran perdón. Eran mis enemigos, hacían lo malo. Y yo envié a mi hijo. Y mi hijo vino. Entonces, mira que lo que el Señor nos dice ahí. Hija, vuelve a 2 Corintios, por favor. En el versículo 6. Estoy medio equivocada. Dice que, ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Eran soberbios ustedes? ¿Eran iracundos? ¿Eran rencorosos? Bueno, eso ya pasó. No podemos seguir siendo los mismos. Pero eso tiene que ser de verdad. Amén. Tenemos que el Señor haga los cambios en nuestra vida. Dice, las cosas de aquí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El 18. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él trajo la reconciliación. Él vino y dijo, quiero estar en paz con ustedes. De Él nació, Él tuvo la iniciativa de reconciliarse con el hombre y con la humanidad. Él vino, Él envió a su Hijo, Él preparó el plan en Edén. Cuando Adán y Eva se equivocaron, fallaron, pecaron, Él dijo, ya tenía, porque Él sabía lo que iba a pasar. Y ya tenía el plan. Y aquellos hombres que escribieron y que estuvieron, ¿no es cierto?, todos los profetas y los que esperaron en Él, dice el Señor, yo les voy a dar una solución. Y aquí está. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué trabajo nos dio? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Maravilloso. El Señor quiere tener paz con nosotros, pero también quiere que tengamos paz entre nosotros. Entonces, si yo he nacido de nuevo, yo tengo que vivir por la palabra. Yo tengo que reconocer mis faltas, tengo que reconocer mis errores. Y tengo que reconciliarme con quien sea.
Dios Padre en su amor por nosotros envió a su Hijo unigénito Jesús para reconciliarnos con Él, para unirnos, para sacar las hostilidades, para sacar las diferencias, ¿no es cierto? Porque éramos incapaces de hacerlo nosotros. No podíamos, porque estábamos llenos de pecado. Romanos 5:6. Vamos a ver aquí lo que dice la Escritura. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. En otra Escritura dice, cuando ustedes eran aún pecadores, aún cuando no teníamos ningún interés por acercarnos a Dios, Él murió por nosotros. Hermanos, no hay amor más grande. No hay disposición más grande. Dios ya lo hizo todo por ti y por mí. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar, que es la Navidad. No son cosas materiales, es algo mucho más allá. Entonces, fue mediante la encarnación del Hijo de Dios y la reconciliación del Hijo de Dios con el hombre. Porque todo viene de Dios. No es tuyo, no es mío. No es algo que de nosotros nazca. Porque aún lo que tenemos que obedecer no lo hacemos. Aún luchamos con obedecer a Dios. Y Él lo hace. Él lo hace fácil. Porque solo tenemos que rendirnos a Él. Solo tenemos que decir, Señor, ayúdame. Él pagó el precio de nuestra reconciliación. Porque solo Jesús lo podía hacer. Porque solo Él nació perfecto. Solo Él nació de una virgen, sin pecado. De otra manera no hubiera funcionado. La reconciliación siempre es la labor de Dios. Él lo hizo por ti y por mí. Él tomó la iniciativa. Él dijo, hagámoslo. Y lo hicieron. No se quedaron solo la intención. Porque a veces nosotros tenemos intenciones. Ya yo lo voy a hacer. La palabra nos habla, ya lo voy a hacer. Pero ligerito empezamos a buscar argumentos para no hacerlo. Y el Señor lo sabe. Y el único que pierde somos nosotros. Porque el Señor quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos a un nivel superior. Pero vamos a mantenernos ahí luchando con nuestra propia carne porque nosotros queremos. Pero qué maravilloso es ser libre cuando nosotros podemos perdonar. Perdonar de corazón, ¿verdad? Y seremos salvos, ¿no es cierto?, solo cuando el Espíritu Santo de Dios dé testimonio a nuestras vidas. Nosotros debemos de acercarnos a Dios, porque está hecho. El Espíritu Santo da testimonio a cada corazón y a cada vida de quién es Jesucristo. Y nos da la convicción, ¿no es cierto?, nos hace entender que somos pecadores. Aún nosotros siendo salvos, sentimos un descosor, un dolor cuando pecamos. No sé si les pasa, uno se siente incómodo y yo empiezo a buscar a ver qué es lo que me... Ya lo encuentro. Aquí está, ofendí a tal persona, hablé de más. Sujeta mi lengua, Señor, para no volver a repetir esto. Perdóname. El Espíritu Santo está trabajando. Y nos lleva a estar dispuestos a confesar nuestro pecado y reconocerlo como nuestro Salvador. Y rendir nuestras vidas a Él, porque sin su ayuda no vamos a poder ser victoriosos. No vamos a poder hacerlo. Girar, dejar atrás la vieja vida. Eso se logra solo con la ayuda de Dios. Señor, ayúdame a sacar los malos hábitos que yo traía, las malas enseñanzas, las tradiciones, aún las palabras que se hablaban en la familia. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Tenemos que ser transformados. Cambiar, girar la vieja vida y pedirle al Señor algo muy importante, que anote nuestro nombre en el libro de la vida. Ahí. Porque eso va a ser muy importante cuando nos presentemos. Es algo, ¿cómo podríamos decir? Para que nosotros lo entendamos. Porque el Señor no necesita libros. Él sabe quién está y quién no está. Pero necesitaremos ahí buscarnos. ¿Me recibiste, me aceptaste, me buscaste como tu Salvador? Sí, en tal fecha. Y esa es una labor nuestra, que cada uno debe de hacerlo. Esto es personal,
No pasa de hijo, de papá a hijo, ni abuelo, no es una herencia física, es algo espiritual que solamente usted puede conocer, ¿verdad? Que Él nos anote en el libro de la vida y del Cordero para tener seguridad eterna. Esa es la Navidad, es seguridad eterna. Es el perdón de Dios sobre la humanidad, sobre todo el que quiera venir. No como la obra que se presentaba, que hicieron acepción del pobre enfermo, del que a lo mejor no tenía una buena presentación. Que el Señor nos ayude, hermano, a no hacer acepción de personas, a no aceptar a este y rechazar al otro, porque el Señor está mirando. Y ese es el plan de Dios Todopoderoso. Él lo planificó para tu bien y para mi bien. Dios no es más Dios ni menos Dios sin salvarnos o con salvarlo, pero es su corazón que quiere vivir con nosotros por la eternidad. Pero para eso tenemos que transformarnos. No podemos ir con las mañas que tenemos ahora, los berrinches que a veces se hacen. A todos nos dan ganas, ¿no es cierto? Cuando las cosas no salen como queremos. Pero es una parte del trato de Dios donde el Señor nos moldea y el Señor nos dice, acepta mi voluntad. Es que es difícil, sí es difícil, pero acepta, ríndete. Perdón, y cuando nos rendimos, viene la paz y la tranquilidad. Y el Señor se hace cargo de todo, siempre. Entonces, ¿se acuerdan lo que era la Navidad? Perdón. Es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo, su Hijo amado Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Él murió por ti y por mí. Él no se hizo pecador, Él llevó el pecado de nosotros sobre Él. Él siempre ha sido Dios, siempre ha sido perfecto y siempre, nunca tuvo pecado. Hermanos, que este sea un tiempo para recordar, para agradecer, para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y que podamos dar gracias por la familia, que podamos, ¿no siento?, celebrar y decir gracias, Señor, porque tú nos has concedido esto. Tú nos has concedido poder, a lo mejor el día 24 o el 23 de la noche cenar. Pero, Señor, queremos que tú estés presente. Preside esta cena, Señor. Gracias porque podemos compartir. Porque lo más grande eres tú. Y está bien que se repartan y usted quiere regalar, está bien. Pero el regalo más grande que usted ha recibido es la salvación, que ha venido del cielo. Y sabe, si tú lo crees de todo corazón, si tú te aferras, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. Que el Señor Jesús sea lo que meditemos, lo que conversemos, el tema de conversación en estas fiestas, lo recordemos, le demos gracias, lo alabemos y quizás hasta nos emocionemos. Yo no sé si ustedes se emocionaron con las canciones, estuvieron maravillosas. Felicitamos a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que preparan todo esto, porque es maravilloso alabar al Señor. Es poco lo que podemos darle, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho, hará durante toda nuestra vida. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor.